Me gustaría mucho hablar con Héctor y es justo lo que hemos venido conversando desde hace tiempo. Yo a él estaba dando yo un poquito la introducción, Héctor, que ya te veo ahí conectado. Lo más importante es, déjame ver, te voy a invitar para que podamos comenzar. Pero lo más importante es que te presentes tú también y podamos conversación agradable, que no va a durar más de una hora, principalmente porque Instagram no nos lo permite, pero porque además yo estoy pensando justamente que este contenido pueda quedar solamente, no solamente aquí en un en vivo, sino también en el canal de YouTube, en diferentes plataformas que podríamos compartir y que además creo que lo más importante es que quede fijo, conversaciones que podríamos llegar a tener en el futuro, es decir, son una referencia. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Hola Lalo, ¿qué tal? Pues nada, aquí no me voy a conectar con el auricular porque estoy grabando la conversación directamente y me gustaría mucho, no sé qué problemas tenga la plataforma que de pronto falla el sonido y no lo graba. Entonces, estaré cerca, pero si no me escuchas, por favor, dime. No, 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 perfectamente. Vale. Pues nada, Héctor, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo de manera casi incidental y por amigos en común, y eso es algo que a mí me agrada porque en términos generales y vitales los accidentes no existen. Y creo yo que siempre la vida te va poniendo, no solamente, te va poniendo mensajes y te va poniendo gente que te permite ir tomando de referencia y ejemplo. Tú has sido para mí una referencia en todos los viajes que he tenido desde hace ya como 3 o 4 años que tenemos noticia de ambos. Porque cada vez que veo una semilla original, cada vez que veo un maíz, cada vez que veo un frijol, cada vez que veo un chile, de inmediato o te etiqueto en Instagram para la foto o te mando algún mensaje que me recuerda finalmente los planteamientos que tú tienes. Héctor, preséntate, por favor. Tu currículum es muy vasto, es decir, no tomes media hora de tus cargos y títulos nobiliarios, por favor, para que te ubiquen aquí, querido amigo. No, porque además me gusta bien poco hablar de mí. Bueno, yo soy agricultor, altruista, básicamente altruista porque el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo brutal que seguramente se debería encargar la administración pública. Lógicamente es mi modo de vida, pero realizamos muchísimos trabajos de recuperación de semillas principalmente. Tenemos también alguna raza, alguna especie de animal que estamos buscando la catalogación dentro del Ministerio de Agricultura como razas autóctonas. Y bueno, yo me fui a trabajar al campo desde el 2008 y me fui directamente a la recuperación de especies, primero en cítrico y posteriormente cítrico porque es un poco el fuerte que tenemos aquí en Valencia, y posteriormente dentro del mundo de la verdura y hortaliza principalmente. Actualmente trabajamos un banco de semillas de más de 1000 referencias. Hemos hecho, hemos hecho muchísimo estudio de investigación en universidades, principalmente pues, bueno, por trabajar y ayudar a que estas semillas sean productivas, ¿no? Desde hace 100 años que hemos perdido un porcentaje muy elevado de diversidad agrícola vegetal, desde el año 1900 hasta el 2000, el planeta Tierra, que por cierto, feliz día de la Tierra, hemos perdido más del 75% de la diversidad agrícola vegetal, o sea, el 75% de las semillas de las especies que un día tuvimos han desaparecido, y ese 25%, pues bueno, desde el año 2000 hasta el 2020, que es la actualidad, pues muchísimas habrán quedado en el camino, principalmente por el modelo agroalimentario y el modelo alimentario que estamos sufriendo en el planeta, basado en los lobbies, las grandes corporaciones, las macroexplotaciones de monocultivo y todos los problemas que esto está conllevando, una por pérdida de soberanía alimentaria, porque no podemos elegir nada sobre nuestro tipo de alimento que hoy ingerimos, sino que compramos lo que nos obligan prácticamente a comprar, y estamos perdiendo un patrimonio, un valor y una cultura altamente infinito, en el que empieza en la tierra y acaba en un plato, pueblo a pueblo, país a país, etcétera, y realmente estamos ante un problema extremadamente grave en este aspecto.
Y entonces, pues bueno, es una batalla perdida, Héctor, porque yo a muchas ver, veces, y te lo pregunto así un poco para sí, polemizar, es yo una sé buena que no, pregunta, ¿eh? que es una gran pregunta, yendo directo. Es que mira, dejémonos de tonterías, porque tú y yo sabemos que es así la vida, ¿no? Al final, la mala hierba hay que cortarla desde la raíz y en una de esas resulta que es un quelite y lo asamos y nos lo comemos, güey. O sea, al final, no pasa nada hacer estas preguntas para no perder tiempo. Sobre todo porque ya no estamos como va a perder tiempo, Héctor. Yo creo que a mí el decir que en 100 años perdimos el 75% del tema de semillas, me parece que es un asunto que ya no requiere de estarle dando vueltas. Es decir, ya en un 2020 y confinado el mundo, me parece que hoy es necesario ponernos las realidades en la cara, porque ya está, o sea, ya no más. Y tú sabes que yo no me callo muchas cosas y que al final me gusta ir por la vida, a lo mejor diciendo cosas que no necesariamente son políticamente cómodas, pero que no necesariamente son falsas. Y entonces ahí es donde se combina como esta necesidad de decir las cosas literales. Para mí, en muchos casos, y te lo digo desde la visión mexicana concretamente, de hacer investigación, recuerdo el año pasado que te envié yo una fotografía y está publicada en mi Instagram de un puesto en un mercado de Atlixco en Puebla, en la zona de Central, muy cercano a los volcanes, vastedad de agua mineral, uno de los, el que se considera, digamos, la región de origen tanto del maíz como del maíz domesticado, como de los frijoles domesticados o las alubias. Te mandé una fotografía en la que un hombre, un campesino, tenía en el suelo tirados alrededor de 7 u 8 variedades diferentes de Variedades. frijoles, lo que ustedes conocen como alubias, grandes, chicos, morados, negros, verdes, amarillos, rojos, pintos, no pintos, blancos, pequeñitos, más grandes, frescos y secos. Y a mí, cada vez que veo estas imágenes, no me hace otra cosa, Héctor, que voltear a ver y decir, yo no sé si esto ya en verdad sea un trabajo que tengamos que seguir haciendo, o es mejor aceptar que la batalla se perdió y de ahí partir. Bueno, a nivel global, planetario, la batalla yo la doy por perdida. Vale. Eh, Eso no quiere decir que, o sea, la doy por perdida, pero creo que tenemos margen de maniobra Claro. pequeño. Yo ahora, tú has dicho que estamos confinados por el coronavirus, estamos todo el planeta cerrados en casa. Yo el otro día con Paco Morales le decía que yo esto creía que sabía que debía de venir, ¿no? Que iba a venir. Lógicamente no sabía que iba a venir una pandemia y que nos iba a confinar a todos en casa, pero yo creo que va a venir un problema extremadamente más grave que pueda ser el coronavirus. Y este problema va a ser en base a la alimentación y a la privatización del agua. Y yo aquí prevengo un problema extremadamente grave a nivel del mundo, ¿no? Entonces, la batalla prácticamente yo la doy por perdida porque el lobby y el control de las multinacionales es enorme, es inmenso, en el que, como he dicho antes, no podemos tener la elección de qué alimento vamos a consumir, por más que nos creamos que sí, vamos a ir a un puesto de frutas, verduras, generalmente un supermercado, y el mismo lineal de supermercado va a estar aquí en Villarreal como que en Santiago de Compostela, que está a 1000 kilómetros de distancia aquí en España, y esto va a ser un problema extremadamente grave. Entonces, ¿hay solución? Complicada. La solución va a ser no confiar en los gobiernos, no confiar en la administración pública, porque el lobby empresarial es muy poderoso y la única solución que veo es a pequeña escala, dentro de cada nicho familiar, tratar de salvarse de la forma que pueda. Yo siempre digo, desde que empecé en el campo, que el gran lujo del siglo XXI, desgraciadamente, porque considero que la alimentación es un bien, es un derecho que tenemos cualquier individuo del planeta, pero considero que el gran lujo del siglo XXI va a ser realmente saber y conocer qué estamos comiendo, ¿no? El origen del producto, el tipo de alimento, si se trata de un transgénico, si se trata de no, o lógicamente un producto que nos está aportando salud, como pueda ser un alimento X, tú has hablado del frijol, maíz o productos que tenéis ahí en México, realmente saber qué comemos
y que esté producido, por descontado, de una forma respetuosa con el medio ambiente. El planeta, de alguna forma, tenía que hacer parar a la humanidad. El otro día, y esto hay que verlo y hay que saberlo leer, el otro día una amiga mía dijo una frase en un live que la verdad que me gustó muchísimo, porque dijo que el universo nos ha puesto una silla, nos ha parado a todos, nos ha puesto una silla, y el problema es que está habiendo mucha gente que no ve esa silla todavía. No nos hemos parado a reflexionar todavía, y esto es problemático. Entonces, la única forma, por lo menos a corto plazo, de poder salir es que cada individuo se salve a sí mismo. Mira, yo, para empezar, no es ponernos apocalípticos, porque yo creo que parte de la cura, ¿no?, de una enfermedad es aceptar que hay un problema. Punto. Estás enfermo y tal vez haya que cortarte algo. Ya está, no pasa nada, ¿no? Prefiero, la sinceridad suena muy duro y a lo mejor muy frío, pero los doctores hacen eso. Prefieren decir, señor, hay que cortar una mano, tan, salvamos el brazo. En efecto, yo también coincido contigo que es una batalla perdida. Nunca ha sido cómodo decirlo, sobre todo en un país en donde tenemos el patrimonio intangible de la humanidad, es decir, por de facto protegidas no solamente la expresión gastronómica, sino los productos como tal, o tendrían que al menos estar protegidos desde ese ángulo. Evidentemente, esto fue, en ese sentido, una decisión que tiene que ver con este corporativismo. Al final, a mí me encanta ver cómo los grandes eventos de los conservatorios de cultura gastronómica en México, que son los que protegen o los que van determinando el asunto del patrimonio y la protección de la cocina, están patrocinados, sponsoreados por Gruma, que es el gran concentrador de maíz del mundo, es decir, la gran tortilladora del mundo, es decir, quien mató en realidad el campo en México en términos de maíz. Es decir, quien ellos mismos saben que tienen que apoyar este evento como un poco para paliar sus pecados, o un poco como para poder definir o redefinir ciertas cosas respecto a su situación empresarial. A mí hay una cosa importante, es decir, no es apocalipsis, es simplemente ponernos en realidad. Quique, un abrazo. Ya te vi, nos está controlando Quique da Costa, dice. Quique. Sí, ya lo vi. A mí hay algo que si bien es cierto que esto lo dices y lo conversé yo ayer con un par de amigos, esto finalmente sí tiene que ver con un reset individual, es decir, tú lo dices bien, tiene que salvarse cada uno a sí mismo, pero no todos tienen los elementos para eso. Y una de las cosas que más me está dando escozor y además me fascina y me contrasta y me choca un poco es el papel del cocinero justamente en estos tiempos, que en el que no solamente se trata de saber cómo transformar un producto, sino de cómo aprovecharlo al máximo. Para mí lo más importante es, yo creo que el hambre, la falta de algún ingrediente, la falta de algún bien consumista, la falta de alguna comodidad o de algún confort, te exige a ti mismo evolucionar o te exige cambiar ciertos patrones. Nosotros como cocineros tenemos una labor para transformar esos productos que ustedes en el campo producen. Pero si el cocinero o nos hemos dedicado solamente a ver la parte de vanguardia y una parte de no conexión con el campo y de no auténtica transformación, es donde vienen los problemas en términos de lo que hoy tenemos. Todo mundo quiere comer bien, pero no sabe cómo. ¿Tú crees que la vía por grandes ciudades o en las grandes urbes o en grandes aglomeraciones de gente sea verdaderamente tener el campo? ¿Cuáles son esas vías de conexión? O sea, tener sus propios huertos. ¿Cuáles son esas vías de conexión con el campo? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo es algo auténtico y que deja de ser un discurso del verde, un green speech, y se convierta verdaderamente en un cambio, una evolución del sistema alimentario en México? Digo, perdón, en el mundo. Digo, yo pensaba en México porque la verdad es que aquí... Mira, uno de los nuevos, digamos, modelos que ha habido a nivel de construir países, por ejemplo, me viene a la cabeza España porque es una muestra muy clara, ¿no? Está Madrid en el centro y la radial de Madrid hacia cualquier punto de la geografía española. Lo que no podemos pedir es que Madrid sea una gran urbe, una gran ciudad,
y que tengas, pues esto, un control sobre o sus propios huertos alrededor, ¿no? Y me viene a la cabeza un hotel en Madrid que se promocionó muchísimo porque en su azotea habían creado un huerto urbano en el que iban a ser capaces de autoabastecerse para su propio restaurante con más de 8 mil kilos de vegetales anualmente, ¿no? Yo escribí a algunos periodistas que conocía que publicitaron este restaurante, este hotel, diciéndoles que, porque además hablaban de verdura ecológica, diciéndoles que no sabían lo que estaban diciendo, principalmente porque Madrid tiene unos índices de contaminación elevadísima y los días de lluvia esas plantas se están alimentando con cáncer prácticamente Y así con de claro ácido, y exacto. directo, ¿no? Sí, sí. Entonces y por otro lado, no tenemos ninguna necesidad, principalmente nosotros en el Estado español, México pasa exactamente igual, porque disponemos del suficiente suelo de cultivo para repoblar las zonas rurales que tanta necesidad tenemos. Entonces, el campo es el campo y la ciudad es la ciudad. Otra cosa será sanear las ciudades que ahora con el confinamiento están desapareciendo todas estas nubes de contaminación que está habiendo o que había y que espero que una de las lecciones que se aprendan dentro de este confinamiento es empezar a trabajar bien el transporte público, pero no solo en las grandes ciudades, sino poder conectar pequeñas poblaciones con las grandes ciudades y empezar a usar más bicicleta y más espacios dedicados para el ser humano y para el disfrutar, ¿no? Cuando hay un problema de tráfico, cuando hay tráfico colapsado, piensan en crear un carril más cuando realmente cuanto más amplías carriles, más problemas te trae de, ay, ¿cómo se dice esto? De saturación de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que empezar a plantearlo y hay que empezar a plantearlo de forma inminente. Las grandes ciudades son lo que son y están como están y están muy bien, pero el abastecimiento tiene que venir de fuera y, lógicamente, hay que fomentar y potenciar estos campos que tenemos tanto México como España, Es que son una, auténticamente, son riquezas. es una ruptura del sistema capital, que al final está basado justamente en... a mí a veces un poco da miedo, un poco miedo por ser políticamente correcto, no entrarle al discurso de esta crítica al capitalismo rampante y además a las maneras que hoy tenemos. Tú al principio hablabas de lobbying, tú al principio hablabas de este modelo capital empresarial que al final va a seguir sosteniéndose a sí mismo. A mí me encanta cómo Bayern finalmente es dueño de Monsanto. El mensaje es muy claro, yo soy la enfermedad y la cura, o sea, es que al final no tengo Sí, problemas, ¿sabes? O sea, y estás dentro de un sistema que te permite caber, te da esta sensación o esta ilusión de libertad en la que el consumismo más en sus brazos más amplios te hace escoger entre un aguacate más feo que el otro, ¿no? Por poner un ejemplo, que estuve yo en España, uno más caro que el otro y además uno como más lejos de una huerta más lejana a la otra, es decir, los más baratos eran los de Israel, que eso es algo como no te empiezas ni siquiera te pones a pensar realmente cuál sería el camino que ha seguido ese aguacate. Pero, pero en realidad sí exige de un cambio de paradigma grande, sí exige de un modelo económico distinto. Digo, no es nada raro que de pronto cuando está todo detenido, tú hoy salga más barato comprar un barril de petróleo que un aguacate justamente, ¿no? No es raro tampoco que estemos viendo cómo sin estar tan ansiosos ni tan movidos podemos seguir en pie. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con esa verdadera auténtica de libertad que es el tiempo. ¿Tú crees que de verdad haya necesidad de una revolución y cuáles son esos caminos puntuales para comenzarla? Porque yo no creo que la hayamos comenzado, ¿eh? Héctor, yo creo no, que, no, no, o no, no, sea, no, no. antes de esto, y te lo digo honestamente, me parecían un poco discursos ultra trasnochados
y de pronto los enfrentamientos lo suficientemente poses, es decir, todo estaba con base en el postureo y en un poquito en esta necesidad de imagen, y eran pocos las personas que realmente tenían conexiones así. Por hablar de cocineros, de artistas, de personas públicas, por hablar de gente del campo, por hablar de pueblos enteros o de países. Y hoy yo creo que ya es inminente. ¿Cómo empezamos? A ver, yo no me opongo a un sistema No, ni yo, ¿eh? capitalista, A mí me encanta. capitalista moderado. Y principalmente porque cambiar el sistema en el que estamos hoy metidos de forma radical, una, es inviable y dos, sería una atrocidad, ¿no? Principalmente porque si lo quisiéramos cambiar de forma radical, seguramente mañana ya no tendríamos comida en la mesa. Y esto es así. No Entonces, tendríamos internet, amigo mío, que eso es eso para correcto. empezar. O sea, ya. Entonces, no me opongo a un sistema capitalista, pero lógicamente con cierta cura y medida. Lo que sí que hay ciertos puntos y aspectos que para mí son cruciales y creo que la alimentación, en este caso, o el bien más preciado que podamos tener todo ser humano, sin duda alguna, y estos días lo estamos viendo, es la propia salud de cada uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, habría que empezar a pensar y analizar cada uno a título individual cómo mejorar o cómo ser realmente felices, porque la salud nos aporta felicidad, ¿no? Entonces, seguramente, una de las cosas que habría que analizar es el sistema el outfit, la ropa que llevamos a diario y el origen de un porcentaje elevadísimo de la ropa, explotación infantil en Asia, etcétera. Otro bien que nos va a aportar felicidad, por descontado, es el sistema alimentario y el modelo de alimentación que tenemos. Estas grandes corporaciones que estamos hablando. Ahí tenemos un problema extremadamente grave, ya no por un modelo capitalista, que en este caso es muy grave, sino por el problema de salud de cada individuo que nos está llevando el sistema y el modelo de alimentación que tenemos en la actualidad. Y ya no te hablo de un fast food que seguramente cuando hablamos de comida basura se nos va la cabeza a determinados lugares, iba a decir restaurantes, a determinados lugares de servicio de comida rápida, ¿no? Y generalmente americanos. Ya no me voy ahí, eso ya lo doy por obvio. Sí, Me sí. voy al alimento que compramos hoy en día y que ponemos en nuestra mesa, la mesa de nuestra casa. El origen de este alimento, ¿no? Cómo ha sido cultivado, cómo ha sido comercializado. Tú has hecho una observación Israel-España. Yo me opongo, no. Fomento muchísimo el consumo de legumbres de producción española dentro de un territorio nacional. Y las que aquí vienen y las que aquí realmente comemos vienen de México. Sí, es así. Entonces, a ver, si analizamos, tú has dicho, el desplazamiento de un producto, de un fruto y tal. Bueno, pues en época de kiwis, en Galicia tenemos kiwis. En Italia, que es un país vecino, hay kiwis. Yo no me niego a comer kiwis de un país vecino. Lo que sí que me niego es traer de Nueva Zelanda, que tarda 47 días en hacer un recorrido, cuando ha sido recolectado totalmente verde, que ha pasado un proceso de maduración y unos tratamientos post cosecha para que maduren en unas cámaras, que eso lo último que tiene es alimento, pero después toda la huella que estamos generando en el medio ambiente, ¿no? Entonces, y ahora viene lo que yo decía de México con las legumbres. No es que me oponga a traer un producto de México. Bueno, puede venir algo, bien. Lo que no puede ser el 100% de mi cocina. Y mucho menos cuando yo este producto lo tengo en mi despensa, lo tengo en mi huerto, lo tengo en mis campos. Que el agricultor español está echando a perder cosechas o se está llevando a países determinados europeos porque están dispuestos a pagar por un producto de extrema calidad, como es la legumbre española, en Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega, Suiza, etcétera. Entonces, eso hay que cambiarlo.
Por contra, nosotros, por ejemplo, en Occidente, pusimos muy de moda la chía y la quinoa, Mm. que son alimentos que forman parte de la dieta básica de los peruanos, en Perú, por ejemplo, y que como Occidente, países teóricamente ricos, porque a mí hablar de ricos y pobres me da vergüenza, y generalmente los países ricos, los que económicamente son más pudientes, son los que menos ética tienen. Por tanto, digo ricos, pero seguramente de forma despectiva o no alabando. Los países ricos pusimos de moda el consumo de la chía y la quinoa y lo que hicimos fue traerla de Perú. Estábamos dispuestos a pagar 6 euros por kilo de cada uno de los dos productos. Claro, en Perú 6 euros por kilo no se lo pueden permitir. ¿Qué hacía el productor? El productor no, el comercializador, porque el productor lo único que hace es producir, mal cobrar sus cosechas, no sabe dónde van a ir, si se van a vender a 3 dólares en interior o se van a vender a 6 euros en España, ¿no? O en Europa. Entonces lo que estábamos haciendo era desnutrir a los peruanos, privándoles de su elemento y alimento básico de su dieta. Eso para mí es extremadamente grave. Ocurre, pues bueno, nosotros las legumbres tenemos una media de consumo diario de 12 gramos día de legumbres en el Estado español, que es nada, 12 gramos son 2 granos prácticamente, ¿no? Sí. Cuando debería formar parte de nuestra dieta diaria, consumiendo un buen plato cada 3-4 días a la semana. Y eso se ha perdido. Y sin embargo se nos hincha el pecho y la boca se nos hace grande cada vez que hablamos de la famosa dieta mediterránea, ¿no? Que realmente nosotros, que somos los creadores de esta dieta que es exquisita tanto a nivel nutricional como a nivel gustativo, la hemos echado a perder. La dieta mediterránea hoy no existe. No existe. No. Estamos en la misma condición de contradicción, Héctor, con el asunto de la milpa. Tú y yo lo he Sí, comentado mucho contigo, que es finalmente el sistema agrícola perfecto para efectos de incluso cualquier tipo de suelo, porque si algo tiene el maíz es ultra adaptabilidad. Si algo tienen todos los productos que están cercanos y que de alguna forma construyen este sistema con base rectora en el maíz, que son los frijoles, las calabazas, que son los chiles, el tomate y los quelites, es decir, toda esta estructura como de hierbas que parece que son malas y que normalmente se retiran, evidentemente forman parte de un sistema. A mí lo que más me sorprende es que justo cuando llega algo a ser patrimonializado, como es el caso de la dieta mediterránea, es cuando menos aplicable en el origen es, ¿no? Es cuando más roto está en el lugar en el que está, o incluso es cuando más exotizado se vuelve para los propios. ¿Qué quiere decir? Que al final hiciste algo tan famoso y tan grande que terminó siendo impropio, que terminó siendo desarraigado o sacado de la médula de aquellos quienes lo crearon o que al menos viven con base en este tipo de dietas. En el caso de la milpa, así es. A mí lo que me sorprende es que siempre terminas como en un gancho, ¿no? En un gancho que de pronto puede llegar a ser riesgoso y pasa mucho aquí en México, que es aún con estas necesidades de salirse de este sistema capital en el que más se paga más producto por producto extranjero, más precio, perdón, por producto extranjero, se paga más dinero por productos que a lo mejor tienen denominaciones de origen extranjeras o no propias, productos que son supuestamente superalimentos y que te quedan a 10.000 kilómetros de distancia. El gancho que tiene aún el sistema capital para poder volverte a meter al sistema es que de pronto los productos que son de origen local, los kilómetros cero, por llamarle algo, porque tampoco es tan cierto, pero al final los de cercanías, digámoslo, no encuentran lugares en los sitios de abasto o distribución, ¿no? Que son los más populares. Dos, casi siempre terminan con precios mucho más altos de pronto que los otros y por lo tanto es un asunto de abasto. Nosotros, y esto para los que están conectándose, nosotros vivimos en un país que tiene una extrema pobreza grande, vivimos con 50 millones de gente en pobreza.
10 millones de gente en pobreza extrema. Somos el... Eso es toda la población española. Exacto, ve la contradicción en la que vivimos en México, Héctor, que esa es la que a mí me desespera. Y de pronto yo volteo a verte a ti y digo, yo sé que alguien llegará a iluminar estas cosas, porque de pronto es voltear a ver. Tenemos un país que hace 6.000 años generó este sistema, perdón, hace 3.000 años generó este sistema de agrícola que es la milpa. Construye toda una manera de consumir y le da al mundo pues grandes semillas. Ya no hay semillas, está bien, la batalla está perdida en términos de las semillas orgánicas y yo os lo he dicho siempre, el maíz está prácticamente perdido. Por el otro lado tenemos una de las mayores canales de distribución que hay en el mundo que se llaman Oxxos. Aquí en México existe un planteamiento de una empresa muy grande que es dueña de Coca-Cola en Latinoamérica que se llama FEMSA, que tiene un canal, un sistema de pequeñas tiendas de mini supers pequeñitos prácticamente en cada esquina, que tienen todos los servicios habidos y por haber. Héctor, te estoy diciendo que un Oxxo es más fácil encontrar Oxxos en cualquier pueblo de México porque ahí se hacen transferencias electrónicas, depósitos de banco, compras saldo, metes datos, saldo a tu teléfono, tienes cualquier cantidad y calidad de producto, un poco lo que pasa con ustedes con los chinos, pero imagínatelo cada esquina, cada esquina, cada esquina, cada esquina, cada esquina, y además, dependiendo con sus propias antenas de telecomunicación, con un sistema de abasto que ya lo tienen para la Coca-Cola, y que ahí es donde van metiendo productos que de pronto son de la zona, pero que necesariamente son más costosos por unos centavos, más que los que a lo mejor una bolsa de patatas fritas que a lo mejor son de ustedes Lay's, para nosotros Sabritas, ¿no? En comparativa, termina siendo mucho más caro comer así, por lo tanto, mucho más delicado. Te pongo un problema para ver si tú tienes una vía, una ruta. El país pobre en el que vivimos cuenta con 300 variedades de chiles secos, lo que es mi proyecto El Sexto Sabor. Pocos chiles secos tienen denominación de origen, en concreto 2 solamente. Bueno, un fresco y un seco, el habanero y el chile yagualica. Yagualica, no lo conocía. Es un chile de árbol larguito, como una guindilla, en el que observamos que es un chile propio de una región y demás. Le dan la denominación de origen, bombo y platillo, ¿no? Escándalo, durante media hora porque a nadie le importó realmente. Y resulta que hay una cosa, los productores están muriéndose de hambre porque no tienen dónde colocar el producto. Y dos, fíjate bien el planteamiento, que eso es lo que a mí me preocupa, mi mamá, sus amigas, ¿sabes? Las que van al mercado. Claro, yo hablo de los chiles y podemos discutir en torno a lo que tú quieras. Pero la ama de casa, la persona que va a hacer la compra, que tiene 5 euros para alimentar a 10, o que tiene 100 pesos para alimentar a 10 personas, ¿cuál va a ser la decisión última? El chile de árbol que tiene denominación de origen, que es de la zona y que es delicioso, increíble, que te cuesta 100 pesos el kilo, o el chile chino o ecuatoriano o peruano que cuesta 60 pesos el kilo. Cuando nos ponen así la vida, tan literal, escoges siempre el abasto, tener que comer. Y ese es lo que a mí más, esa es para mí la última franja de la debacle. Esa es para mí la orilla del barranco, del despeñadero. Yo ya no sé qué hacer ahí. Es decir, prefiero yo 1000 veces enseñarle a esas personas a que cocinen, a que produzcan mucho sabor y utilicen mermas y desperdicio y apliquen bien y dividan en partes con ese chile que no es ni propio, ni denominación de origen, ni original, ni mucho menos, y además tiene una huella de carbono espantosa y demás, pero que al menos terminen cocinando lo más sano posible. Es que es espantoso. Y te lo pongo así enfrente públicamente porque... Bueno, eso también pasa aquí, ¿eh? Sí, lo sé. Eso también pasa aquí y al final esto va muy en base a la cultura y al conocimiento-desconocimiento, ¿no? Las personas cuantificamos el valor de las cosas según su coste económico, el total del ticket. Lo que no sabemos es ver, y en este caso podemos hablar de la economía circular, y de la acción de comer como un acto puramente político. Un
acto político porque según a quién le estás encomendando tu salud, tus alimentos, la compra de tu cesta, vas a actuar de una forma o de otra, vas a financiar a unos o a otros según donde compres. Entonces, comprar a un pequeño agricultor que está trabajando una denominación de origen, como tú bien dices, sin lugar a dudas, lo que estás trabajando es una economía circular, Okay. que el dinero fluya y circule por una población determinada. Okay. Y seguramente eh, este chile con DO que yo he gastado estos 100 pesos por kilo en una tienda, esos 100 pesos habría que ver ese reparto, cómo se va a producir. Va a ir una parte a un productor local que necesitará también comer, que necesitará para sus campos maquinaria, utillaje, herramienta, etcétera. Bueno, al final es una rueda en la que el dinero fluye dentro de un mismo ámbito y es la economía circular. La otra acción política, el comprar un producto que viene desde China, su homónimo, su equivalente, una va a ir a parar a una multinacional y ya está. Lógicamente, nosotros invertimos ese dinero, pagamos en un establecimiento, Oxxo, que será mexicano o lo que quieras, pero normalmente la empresa, cuanto más grande, más explota. A mí hay una Y cosa sin conocerlas. que me gusta mucho que dijiste y me viene un poco a la mente esta comparativa que hemos trabajado mucho el asunto de la identidad. En México este asunto del patrimonio intangible de la humanidad, nuestra gastronomía, que termina siendo tan intangible que resulta en algo abstracto e incomprensible, inaplicable, lejano, elitista, snob, porque es muy bueno el discurso, pero al final en la aplicación es nula, ¿no? Y me da igual decirlo porque es la verdad. Es decir, hace 10 años cuando se dio la nomenclatura sí, el papel este que te da la UNESCO, la Declaración de Patrimonio Intangible, yo tuve la oportunidad de decirle a quienes organizaron esto que era un arma de doble filo, porque la patrimonialización significa también inmovilización, significa museificación de ciertas cosas y otras implicaciones que no tienen que ver con la conversación, pero que al final te evitan que haya este tipo de reflexiones. Creemos que ya llegamos a la meta, pero es que en realidad era nada más una salida, era un punto de partida, no era una meta, no era el final de la lucha, era el inicio de otras, ¿no? Me gusta mucho esto de la economía circular. Vivimos en un país también, en este caso, con un índice de analfabetismo o de baja formación y educación grave, que plantear justamente el asunto de una economía circular se ha querido, pero significa renuncias políticas importantes que aún no se han sabido hacer. Los esfuerzos individuales, como de algunos amigos que se conectan, de Ursulino, en el caso de la parte de las chinampas en Xochimilco, esfuerzos muy locales en diferentes lugares, eh, pero que muchos de esos esfuerzos, y a eso voy con algo que dijiste tú, muchos de esos esfuerzos se dedican como a sostener estas como pilares de supuesta identidad mexicana. Yo creo que la respuesta, Héctor, que yo me llevo o que estoy yo absorbiendo de esta conversación es que la identidad de pronto no sirve de nada cuando no tienes salud. Y el gran problema es que hoy nos está poniendo enfrente justamente esto, que tal vez reconsiderar el asunto de las semillas originales, de los cultivos, cercanía, de estar en esta economía circular, sea más que por identidad, justo por salud. Es decir, ya, como bien dijiste al principio, ya no se preocupe por el país, güey, preocúpese por no caer en una cama hospital dentro de 15 días. Sí, es que, a ver, el ser humano debemos y tenemos la obligación de ser generosos, ¿no? Y de actuar y pensar en global, no ser egoístas. Eh, y no hacer el mal a tu vecino. Y eso pasa con muchas acciones medioambientales.
Y yo siempre digo que si hay que ser egoísta en esta vida de algo, hay que ser de nuestra propia salud. Y eso es innegociable, porque mi salud es mía y no es de la aloplasencia, es mía. Correcto. Y eso, la alimentación tiene un valor y un factor muy importante, y es lo que hablamos, ¿no? El saber elegir realmente, porque la salud empieza por las ingestas diarias que nos llevamos a nuestro organismo. Eh, Hoy en día, en lugar de alimentarnos, estamos llenando un depósito sin sentido. O sea, estamos ingiriendo comida, pero sin saber realmente. Hay que analizar qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Necesita una serie de nutrientes, una serie de vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, y de hecho, pues bueno, estás hablando de la pobreza que hay en México, en España también hay muchísima pobreza. Y yo estos días de confinamiento no son mis espacios habituales, pero en alguna ocasión he entrado a un supermercado, pues bueno, por temas de detergentes, historias y demás. Pero sí que me he dado una vuelta por ver en esta, si había, porque aquí hablaban del papel higiénico que se acababa, etcétera. Entonces, me di una vuelta por ver qué es lo que está consumiendo la gente, y, y lo que está consumiendo es lo que las estanterías están vacías. Claro. Hay un exceso de proteína animal que estamos consumiendo porque están todas vacías, los estantes vacíos, pizzas precocinadas que están absolutamente agotadas, etcétera. Entonces, me paré a mirar precios de las pizzas y me llevé las manos a la cabeza porque con una pizza precocinada yo puedo llegar a comer 3 días a la semana y sin comer mal, sin desnutrirme, etcétera. Porque lógicamente yo soy una persona que más o menos intenta basar su dieta en la dieta mediterránea, como muy poca proteína animal, como muy poca carne, como muy poco pescado, como muchísima verdura. Y desde hace unos meses ahora que estoy reduciendo el consumo de carne, estoy incrementando el consumo de legumbre, que al final es lo que, la OMS pide y la FAO, y dos, es lo que realmente nuestro organismo nos pide y nuestra salud nos pide. Entonces, aquí en España, por ejemplo, es muy común que la gente que compra legumbre la compra ya hidratada. Un bote de legumbre pues no sé yo cuánto pesará, 250 gramos, 300, una cosa así, que tiene un coste posiblemente de unos 3 euros. No, perdón, menos. Tendrá euro 50 Pero sí. posiblemente, ¿no? Euro 50 yo creo. Es que como no compro voy a euro 50. ¿Qué ocurre? Que generalmente se consume medio bote, el otro medio bote va al frigorífico y al cabo de unos días que se ha visto que no se consume, a la basura. Estás comprando un cristal un vidrio de forma innecesaria, estás multiplicando por 2 el coste de tu producto, porque has tirado la mitad a la basura y no te lo has comido. Y sin embargo, tienes la posibilidad de, a una cantidad mucho más baja, comprar esta legumbre en seco, hidratar lo que tú al día siguiente vas a consumir y, no estás generando desperdicio alimentario, que es un problema extremadamente gravísimo que tenemos en el planeta. Más de 1.000 millones de personas estamos tirando comida diariamente en el planeta para alimentar a 1.000 millones de seres humanos cada día. Entonces, claro, esto al final es un concepto de educacional en el que a mí me sorprende porque cada vez hay más precocinado, más envase, más plástico, más y más y más. Y realmente el alimento, me decía una vez una amiga mía nutricionista, que lógicamente no es una regla 100% en todos los productos, pero siempre me dijo un día que es, cuando compres un alimento, un producto, si lleva más de 5 ingredientes, duda de sus propiedades nutricionales. Okay. Entonces, al final lo que tenemos que comprar es el producto cuanto menos elaborado mejor,
porque siempre va a ser más económico, y trabajar en nuestras cocinas, que es nuestra cultura. En nuestras casas, en todas nuestras casas se ha cocinado. Nunca nadie ha comprado un plato hecho. Puedes comprar un plato hecho, lógicamente, a restaurante, pues, pero el precocinado que encuentras en un lineal de supermercado, lo único que hace es incrementar tu consumo de azúcares, incrementar el riesgo de padecer obesidad, incrementar el riesgo de padecer diabetes, de padecer enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y encima estás comiendo, que no alimentándote, de una forma muchísimo más cara que de una forma respetuosa e inteligente. Revolución, planteaste tú hace un par de semanas, querido amigo, con diferentes amigos tuyos, gente que está involucrada, es decir, has reunido en esta idea de la revolución alimentaria, ¿no? Este planteamiento incluso en redes sociales y de comunicación, porque si bien es cierto que no nos gustan cosas del consumismo, pues también es cierto que el internet está con madre, comunicarnos ahora tú y yo es delicioso, es decir, no hay fronteras en ese sentido y por lo tanto las ideas fluyen. Desde mi perspectiva, como cocinero mexicano dedicado a la investigación, hace 4 años que viví un periodo, en 2015, que viví un periodo duro en términos económicos, que me pone en contexto que no necesito comer, estaba yo solo, aislado prácticamente en un pequeño pueblecito en Monterrey, sin poder moverme porque no había dinero para gasolina. Es decir, este aislamiento que hoy vivimos, en donde realmente yo ya me la sé al menos 2 veces, ¿no? Entonces, sí, y uno de los más grandes descubrimientos fue entender todo lo que no necesitaba como persona y como ser humano, como profesionista, en fin, que eso es algo que normalmente estamos tan cubiertos de cosas que muchas veces se convierte o en cosas consumibles, un auto, una casa, en fin, o gordura en términos de alimentación, ¿no? Yo llevo los 10 kilos básicos de sobrepeso del cocinero, o sea, es decir, no pasa nada, a menos de que seas Quique da Costa, ¿no? Que corre como enfermo. Pero yo no, entonces, a lo que voy es que yo sé, ese momento fue una decisión muy grande de tener 2 mazorcas de maíz, como lo que publiqué hoy en la mañana. Qué bonita Compré foto. y fue el reto más grande. Yo estudié gastronomía, llevo 10 años de cocinero, bueno, en ese entonces 15, ahora 20, pero en ese entonces, esos 15 dije, ¿qué carajos voy a hacer? Técnicas. Y me propuse explotar al máximo el asunto de un producto merma, de lo que era la basura, inspirado en cosas que han hecho otros cocineros como Ángel con las semillas de las aceitunas y demás. Saqué todas las referencias que tenía en términos de la mente, porque no tenían internet, como para decir, porque no tenían para pagar en ese mes el teléfono. Entonces, vas a ver que así fue. Y fue un enfrentamiento a una olla de barro, que aún tengo, al agua que tenía de un pozo, y a 2 mazorcas de maíz, que era lo que me quedaba. Caldo madre de maíz, que es para mí la base y como el regreso, ¿sabes? Al decir, es que no necesito ni siquiera huesos de pollo para poder dar sabor. Obviamente lo he elaborado en términos técnicos y he ido creciendo en términos metodológicos para explicar el por qué sí es la base de una propuesta nueva de cocina mexicana. Pero la revolución, y eso es lo que yo te quería decir con todo esto, es que la revolución para mí, mi manera de aportar a este proyecto que tú tienes de revolución en la comida, revolución desde la gastronomía, revolución alimentaria en general, son las técnicas. Y eso, para mí como cocinero, es la libertad más grande de poder decidir si es que este olote, esta mazorca vacía, la veo como basura o la veo como oportunidad. Creo que en ese momento estamos, ¿no? Sí, sí, y más o menos, bueno, nació por varias razones, pero una fue esta. Además, la palabra revolución a mí me gusta muchísimo porque suena así un poco a guerrillera, y está bien dar este toque, pero Sí, es que al claro. mismo tiempo es la reevolución, y hay que pararse, pensar y actuar, ¿no? Hay muchísimo producto reutilizable o que se le puede dar un uso que hoy en día no se cocina. Y aquí sí que me gustaría muchísimo que el mundo de la alta cocina, el mundo de la cocina,
pusiese en valor ya no solo el mundo vegetal, sino una piel de patata, una parte aérea de una zanahoria y elementos que generalmente van a parar a una basura y se genera con ellos un desperdicio. Y esto la alta cocina tiene muchísimo que decir por una sencilla razón. Una, porque como culturalmente no lo hemos cocinado y los buenos cocineros sois los que tenéis la cabeza constantemente dando y sabéis el uso que se le puede dar, nos ayudaréis a muchísimas personas a darle uso a productos que hoy en día son desecho. Incluso en muchas ocasiones, el elemento del fruto o de la verdura que se desecha es el que más propiedades nutricionales contiene. Así es, así es. Esto es súper importante. Y eso la alta cocina, ojalá alguien se meta, ojalá Quique esté viendo todavía y ojalá Quique diga, voy a meterme con el teórico desperdicio y no venderlo como un desperdicio, sino venderlo como una oportunidad más en un alimento porque realmente es excelente. Entonces, Revolución nació un poco de esto, ¿no? Es decir, oye, vamos a enseñar a la gente a cocinar y a no generar desperdicio alimentario. Una, por este alimento que estamos lanzando a la basura diariamente en el planeta para alimentar a 1.000 millones de personas. Dos, porque este confinamiento hay gente que va a acarrear muchísimos problemas económicos, muchísimos, gente que teóricamente vivía al día, van a pasar a malvivir. Entonces, era un intento, es dar una ayuda, una herramienta para enseñar a comer sano, a comer bien, a ser feliz con la comida y encima barato. Y posiblemente donde tú piensas que vas a invertir o a gastar 400 euros, por decir, en la compra de un mes, de 2 meses o de un año, lo que sea, en lugar de 400 vas a gastar bastante menos de la mitad. Y es una herramienta a nivel ayuda. Y es importante. Y es un poco lo que yo te decía antes, o lo que decíamos antes, es el factor cultural. Se nos ha vendido desde los años 80 la cultura del no tengo tiempo. Eh, Vivo así y vivo así y al final no nos estamos dando cuenta que nuestra salud es el bien más preciado junto al tiempo. Y hemos conseguido vender, regalar nuestro tiempo a nuestros empresarios. Y no hablo de pequeñas pymes, etcétera, sino de las grandes empresas que son las que controlan nuestro tiempo y el tiempo es cuantificado con un coste enorme. Y han conseguido que nosotros no le demos ningún tipo de valor. correcto. Entonces, llevado esto a la cocina, o llevado este confinamiento, estamos, yo creo que empezando a valorar el tiempo que hemos perdido fuera cuando no estábamos confinados, el tiempo que hemos regalado a empresarios y en determinadas historias que seguramente cuando salgamos no querremos regalar y querremos trabajar para que esto así no se vuelva a producir. Y desgraciadamente, eso muy poca gente va a poder tenerlo al alcance de su mano y va a ser una posibilidad. Instagram, perdón, Héctor, Instagram nos va a cortar en 2 minutitos. Voy a cortar aquí, me conecto, porque yo llevo ya 1 hora y estos son Sí. desgraciados, justamente hablando en tiempo. Corto, me conecto de inmediato, ¿vale? Yo no corto ni nada, ¿no? Sí, también tú. Ah, vale. O sea, nos volvemos a empezar. Vale, ahora te veo. Volvemos a empezar. Ahora se conectará de nuevo mi querido Héctor en una conversación que está tomando mucho sentido. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Hoy es el día nada mejor que hablar hoy de temas de revolución alimentaria, de nuevos planteamientos de alimentación, de cuáles son las decisiones que hay que tomar en términos puntuales como cocineros, como amas de casa, como persona que no está involucrada en la cocina, pero de todos modos terminamos
comiendo. Y eso es el asunto importantísimo, lo fundamental, lo más importante de esto es que tenemos que tener decisiones diarias, cada comida, cada oportunidad de ir a la compra, cada vez que uno va a un mercado, cada vez que uno decide o no tirar un producto, es una decisión fundamental respecto a nuestra salud y nuestro futuro. Voy a seguir con Héctor. Héctor Molina, Héctoret, viene ya desde Valencia. Listo, ahí estamos. Nada, era Interlink, nada más. La pausa de la hora. Sí. Ya estamos nuevamente. Sigue por la vía de la plataforma nueva, que tiene mucho perfil, que lo que yo decía hace un momentito es que lo que a mí me gusta hablar contigo es que justo esta coincidencia, a mí me la ha causado de tecnócrata en términos de mis planteamientos de cocina, ¿no? De tecnócrata casi 2000ero, ¿no? De parecer muy bulliniano y ferranadriático en términos de la innovación per se y sin medida. Pero cuando yo explico mis principios básicos de plantear o de establecer investigación, de acercarme a las técnicas de cocina mexicana, planteo que yo tengo un principio, como y todo mi equipo lo tiene, y la gente que está involucrada conmigo, que es el principio de responder a las dos áreas de las ciencias sociales, las ciencias exactas, en términos de saber que cada paso que damos nosotros tiene que obedecer a ambas, tiene que cuidar esta relación entre ciencia exacta y ciencia social, para efectos de ir cuidándonos un planteamiento de técnica, sí, innovadora, pero que también le responda a una tradición y persiga preservarla, ¿no? Ese es el planteamiento. El del sexto sabor, como en el caso de lo que tú hablas, es justo un llamado a la guerra. Es decir, es un planteamiento bélico. De decir, oigan, ya estuvo bueno de estar tirando el 80% de los chiles secos a la basura. Ya estuvo bueno de tener 300 variedades de chiles secos en México y que 4 de cada 10 chiles provengan de fuera de este país. Ya estuvo bueno que tengamos que voltear a ver a Europa y regresar para inspirarnos, o alguien que nos venga a la península de Yucatán o que vaya a Monterrey o que vaya a Tijuana a decirnos qué tendríamos que haber hecho, porque ya no se va a poder hacer. Y en ese sentido, Revolución, me gusta, el logotipo es precioso, ¿qué sigue? ¿Cómo vas a estar estructurando? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo nos unimos? ¿Tienes algún plan maquiavélico de conquista mundial? Estamos dando muchas vueltas al formato que le vamos a dar, pero será vídeos cortos, mensaje realista, pero sobre todo muy optimistas y ayudar a la gente, porque hace falta muchísima ayuda. Puedes pedir el cambio. Yo muchas veces en mis conferencias y en mis talleres haces ver, ¿no?, la necesidad de este cambio, pero francamente llegamos al punto que pensamos que había que dar la herramienta para que ese cambio se diera, ¿no? Porque yo en muchas ocasiones la gente me pregunta, sobre todo en base a alimentación, ¿no? En talleres, conferencias y demás, acabas y te dices, bueno, ¿y cómo puedo yo conseguir alimento? Yo me gustaría, pero no puedo, no consigo, no encuentro. Bueno, pues vamos a empezar a buscar estas herramientas para la gente que realmente quiere ese cambio y que no puede, porque por lo que sea, pues tiene unas limitaciones X y que hay que darle esta herramienta para que lo consiga, para que consiga este cambio. Justo es como el planteamiento de esta situación que estamos viviendo. Hemos aprendido ya en los últimos 100 años mayores avances tecnológicos de toda la humanidad. Ya está, ya los tenemos, ya no podemos echarnos para atrás. Es decir, no es regresar a la caverna literal, no nos vamos a quedar sin luz. A mí sí me gusta hablar contigo, güey, por Instagram Live, me explico. O sea, me fascina el mundo en el que vivimos en términos de acceso tecnológico. Pero sé perfectamente que hay un problema en el que la salud, la alimentación, la identidad,
el acceso a información de pronto está sectorizado y también está guiado, evidentemente. Obvio es que aprovechemos los canales que tenemos para ir guiando también a personas o a gente que se va interesando. Esta es una gran oportunidad para poder demostrar y compartir conocimiento, demostrar lo que otros han hecho, incorporarlo y a lo mejor dar un cambio drástico. ¿Tú crees que haya reversión de estos procesos? ¿Tú crees que realmente vayamos a tener algún cambio? ¿O cómo irá colándose este cambio hasta llegar a ser un planteamiento ya masivo o de alguna manera realmente? ¿Cómo la revolución va a permear en todas las capas sociales que siguen existiendo? Es muy complicado. Sí. Es muy Te lo complicado. pregunto a ti porque yo no tengo ni idea, Héctor, así es que por eso te lo pregunto a ti. Es muy complicado porque los poderosos son los que tienen la forma y la herramienta de que cada uno de nosotros vaya como corderitos donde a ellos les interesa que vayamos. Y ahora me explico. Ahora mismo somos 27 personas, ¿no? A lo mejor de las 27, un porcentaje X decide hacer un cambio de paradigma, cambio alimentario, porque, no sé, porque alguna reflexión o algo de la conversación le ha hecho reflexionar para producir este cambio. Pero es que el planeta somos muchísima gente. Seguramente esta noche estaremos cenando con el televisor puesto y nos hincharán anuncios de empresas determinadas, de productos determinados, y este producto X mañana habrá vendido 5 millones de unidades. Entonces, yo esto era, pues bueno, yo me acuerdo en mis inicios que me enfadaba muchísimo ante las injusticias y este tipo de cosas. Y entonces, al final, yo creo que ya llegué a decir, ostras, ya tengo una edad, soy mayor, tengo que ver las cosas de forma diferente y lo que tengo que hacer es las injusticias, combatirlas en mi nicho familiar, a mi pequeña escala, contagiar de estas pequeñas buenas bondades que pueda haber dentro de mi núcleo, pues mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis tal, y poco a poco ir unos a otros contagiándonos, ¿no? Habrá quien accederá y habrá quien no accederá, pero, pero uno es feliz, como hemos dicho antes, si ve, porque yo, bueno, ahora estoy en un espacio confinado y tal, pero yo vivo sin televisión. Yo vivo sin ver noticias y no sé qué sucede en México, pero es que tampoco sé qué sucede en mi población. Principalmente porque todo lo que nos venden son desgracias, la gran mayoría de temas son en base a injusticias, injusticias sociales, casos de corrupción, etcétera, etcétera, que a mí esto llegué a un punto que lo que vi es que me consumía salud. Entonces, como dije, soy egoísta de mi propia salud y esto me lo quité. Pero lo que hay que ir es contagiando a estos pequeños, digamos, círculos en los que uno vive, como padres, hermanos, amigos, etcétera, y ver que poco a poco vamos cambiando, buscamos una mejora, pero no solo a nivel alimentario, a nivel plástico, erradicar y cargarnos y hacer que desaparezca el consumo del plástico, etcétera, ¿no? Hay muchísimas acciones que necesitamos. Y al final, con estas pequeñas acciones y con este, digamos, círculo en el que nos movemos, ves que estamos cambiando unos hábitos a mejor, yo con eso ya me doy por satisfecho. O el acceso a información de pronto está sectorizado y también está guiado, evidentemente. Obvio es que aprovechemos los canales que tenemos para ir guiando también a personas o a gente que se va interesando. Esta es una gran oportunidad para poder demostrar y compartir conocimiento, demostrar lo que otros han hecho, incorporarlo y a lo mejor dar un cambio drástico. ¿Tú crees que haya reversión de estos procesos?
¿Tú crees que realmente vayamos a tener algún cambio? ¿O cómo irá colándose este cambio hasta llegar a ser un planteamiento ya masivo o de alguna manera realmente... ¿Cómo la revolución va a permear en todas las capas sociales que siguen existiendo? Es muy complicado. Sí. Es muy Te lo complicado. pregunto a ti porque no tengo ni idea, Héctor, así es que por eso te lo pregunto a ti. Es muy complicado porque los poderosos son los que tienen la forma y la herramienta de que cada uno de nosotros vaya como corderitos donde a ellos les interesa que vayamos. Y ahora me explico. Ahora mismo somos 27 personas, ¿no? A lo mejor de las 27, un porcentaje X decide hacer un cambio de paradigma, cambio alimentario, porque, no sé, porque alguna reflexión o algo de la conversación le ha hecho reflexionar para producir este cambio. Pero es que el planeta somos muchísima gente. Seguramente esta noche estaremos cenando con el televisor puesto y nos hincharán anuncios de empresas determinadas, de productos determinados, y este producto X mañana habrá vendido 5 millones de unidades. Entonces, yo esto era, pues bueno, yo me acuerdo en mis inicios que me enfadaba muchísimo ante las injusticias y este tipo de cosas. Y entonces, al final, yo creo que ya llegué a decir, ostras, ya tengo una edad, soy mayor, tengo que ver las cosas de forma diferente y lo que tengo que hacer es las injusticias, combatirlas en mi nicho familiar, a mi pequeña escala, contagiar de estas pequeñas buenas bondades que pueda haber dentro de mi núcleo, pues mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis tal, y poco a poco ir unos a otros contagiándonos, ¿no? Habrá quien accederá y habrá quien no accederá, pero, pero uno es feliz, como hemos dicho antes, si ve, porque yo, bueno, ahora estoy en un espacio confinado y tal, pero yo vivo sin televisión. Yo vivo sin ver noticias y no sé qué sucede en México, pero es que tampoco sé qué sucede en mi población. Principalmente porque todo lo que nos venden son desgracias, la gran mayoría de temas son en base a injusticias, injusticias sociales, casos de corrupción, etcétera, etcétera, que a mí esto llegué a un punto que lo que vi es que me consumía salud. Entonces, como dije, soy egoísta de mi propia salud y esto me lo quité. Pero lo que hay que ir es contagiando a estos pequeños, digamos, círculos en los que uno vive, como padres, hermanos, amigos, etcétera, y ver que poco a poco vamos cambiando, buscamos una mejora, pero no solo a nivel alimentario, a nivel plástico, erradicar y cargarnos y hacer que desaparezca el consumo del plástico, etcétera, ¿no? Hay muchísimas acciones que necesitamos. Y al final, con estas pequeñas acciones y con este, digamos, círculo en el que nos movemos, ves que estamos cambiando unos hábitos a mejor. Yo con eso ya me doy por satisfecho. Y cualquier acción a posteriori que pueda venir, como pueda ser hoy la conversación entre tú y yo, la gente que vea, o una conferencia que pueda hacer en Valencia o que pueda hacer en cualquier espacio y demás, y gente que decide adoptar las mismas medidas. ¿Qué ocurre? Es una obviedad que el mundo avanza muchísimo más rápido. Y mientras yo hago una buena acción con mi círculo y que conlleva una serie de días, es que estos anuncios en televisión continúan día a día. Claro. Uh-huh. Pero ha venido el coronavirus, nos ha hecho sentarnos en la silla, reflexionar. Quien lo vea, genial, genial. Quien no lo vea va a seguir tropezando en la vida, yo creo. Y si somos menos los que lo ven o más los que no lo ven, pues seguramente vamos a seguir teniendo problemas a nivel planetario, a nivel humanidad, en la que llegará un día en el que, por obligación, el cambio se tendrá que producir.
Va a ser un tema dramático y además por obligación, justo las etapas del cambio es la ruptura total, la última de todas, ¿no? Esta creo que es un gran sistema. Esto es un gran semáforo amarillo, a mí me parece. Esto es un gran semáforo en amarillo-naranja. Amarillo-naranja, le iba a decir. Amarillo-naranja, sí, sí, la verdad sí. Hay que reconocerlo, sí es amarillo-naranja. En términos generales, tu trabajo de protección de las semillas es uno, pero es justamente la instalación de sistemas agrícolas que tengan que ver con temas del orgánico, no orgánico y demás. Te voy a poner una anécdota breve que viví hace unos meses en Veracruz, el origen de uno de los chiles, los jalapeños que tú has visto, estos en escabeche, que son muy famosos, que están en todos lados y que además... Tengo semilla, Lalo. Ah, vale, sí, se me olvida que tú... Tengo un amigo que está casado con una mexicana y me trajo mucha semilla de Aquí un amigo mío también dedicado a investigación en gastronomía, hemos ido a Veracruz este último año, bueno, él vive en Veracruz y me lleva los plantíos de este jalapeño original que se llama de 3 lomos, es decir, el que tú tienes es probablemente como es feo, o sea, cónico. Totalmente. Este es de 3 partes, que ese es, digamos, como el abuelo del que tú tienes. Acostillado. Ah, puede ser, sí, Aquí le llamamos acostillado. Vale, pues aquí se le conoce como el de 3 lomos y es como el original jalapeño. Bueno, para no hacer el cuento largo, la gente ve el nivel de desconocimiento, de circunstancia en la que vivimos, que hay parcelas, que hay agricultores que están cuidando permanentemente su terreno, que están involucrados con él, que cuidan no utilizar agroquímicos y todas estas cosas que sí perjudican el suelo. Pero, pues, evidentemente es una parcela que está pegada a la otra, ¿no? Son vecinos, diferentes agricultores, y uno de ellos, el agricultor de enfrente, decide, por orden del dueño del campo, para poder, o sea, no el campesino, sino el dueño del terreno, le pide al que está encargado que pues tenga que echar polvo, tenga que echar insecticida y demás, para que no se aguzane la producción. Como yo creo que este hombre cree que una cerca de una tela de alambre de esas de gallinero, pues es una barrera que aísla por completo 2 terrenos, pues va y echa, ¿no? El polvo y demás. 2 cosas. Pues hasta donde yo sé todavía el planeta se mueve y hay viento, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo que puede arrastrar el viento. Y otra, pues sí, en efecto, los gusanos también son seres vivos y evidentemente si tú me quemas mi casa, pues me paso a la otra. Ya está. Es decir, si el terreno de enfrente no tiene esto, pues me voy para allá. Claro, en una línea te estoy diciendo, no hay separación, son vecinos, son terrenos así pegados. En se crecieron cosas y hay producto disponible, en está muerto todo. Claro. Ese es el nivel, eso es lo que vivimos hoy. Y eso es finalmente el combate que todo el tiempo existe en el campo. Unos que pueden llegar a tener cierta conciencia y otros que al final, pues por órdenes de alguien que no la tiene, termina destruyendo todo lo que hay ahí adentro. Que es en sintonía lo que tú decías, como esta postura tremendamente consumista, capitalista, tremendamente corporativista, ¿sabes? Parece que es Monsanto y McDonald's que son los dueños de esto. No, es que son las decisiones de los que están en el campo también, los que de pronto pueden llegar a hacer cambiar un terreno o kilómetros y kilómetros de sembradíos en los cuales están mezclados el que quiere tener fertilizantes y el que no. ¿Cómo se le hace ahí? ¿Cómo protejo esto? ¿Qué tengo que hacer yo? No lo puedes proteger. Es complicado. Va en función mucho de la extensión del terreno y aquí tenemos un problema que es un poco incluso en base al inicio de la conversación, todos los problemas que conllevan las grandes corporaciones y los lobbies empresariales. Hoy en día el modelo en base a la alimentación, al cultivo, está planteado de la forma, es que esto es muy grave,
está planteado de la forma en que esta persona que está aplicando pesticidas a su campo está matando una biodiversidad, está contaminando de nitratos los suelos y las bajantes de agua natural las está contaminando. España es el país europeo con mayor índice de contaminación de suelo y aguas naturales, principalmente por la agricultura. Entonces, esta gente que se dedica a trabajar este tipo de agricultura irrespetuosa con el medio ambiente, irrespetuosa con la salud de los individuos y totalmente irrespetuosa con sus propios trabajadores porque están inhalando, se puede hacer el libre albedrío. Pero por contra, el agricultor que está trabajando de una forma respetuosa con el medio ambiente está generando una biodiversidad, no está matando el suelo ni los acuíferos, etcétera, tiene que pagar a la administración por realizar este tipo de prácticas y justificar que está elaborando lo que denominan la agricultura ecológica. O sea, que por un lado tenemos a una persona o con unas entidades que están matando el planeta. Sí, sí, literal. Sí, sí. Que campan a sus anchas. Y es un perfil, porque aquí, por ejemplo, cuando en el Estado español entraron todo este tipo de productos y este tipo de agricultura fue aproximadamente hace 70 años, Okay. España ha sido un país que históricamente también ha pasado y está pasando y ha pasado muchísima hambre, y esa memoria se nos ha olvidado. Uh-huh. Hace 70 años, perfectamente, 80, se pasaba muchísima hambre. Si no producías, no comías. Y entonces, todas estas casas que hoy son las que controlan el planeta, les vendían a que con su producto el fruto va a estar más gordo, vas a obtener más producción, vas a sacar más rendimiento, vas a trabajar menos. Entonces, ese mensaje se compró. Y al comprarlo, todo ese tipo de agricultura se instaló. Se instaló hace 70 años, que son los padres de los agricultores de hoy en día en España, porque, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una media de 73 años, o sea, nuestros agricultores, la media tiene 73 años, quien empezó a trabajar este tipo de producto eran los padres de los agricultores de hoy. Y que, lógicamente, los pocos agricultores que están naciendo, en parte, nacen con esta metodología y sistema de trabajo. Por tanto, tenemos un problema grave. Grave porque lo que hoy está entrando en México, aquí ya entró y ya sucedió. Tenéis un problema grave, y tú lo has dicho y casi rompo a llorar, con el maíz. El maíz, que es un elemento básico de vuestra dieta, es un elemento con cientos, incluso miles de años de vuestra cultura, y hoy prácticamente la totalidad del maíz mundial es transgénico. Correcto. Y es un problema grave que lleva a esta pérdida de biodiversidad, a esta pérdida de memoria de las semillas y a esta pérdida de patrimonio que es de todos y todas los mexicanos. A mí cada vez que yo veo un maíz en términos además tú sabes, digo, lo sabes mejor que nadie, el maíz es uno de los productos más promiscuos en términos de cruces y pues, el solito se va mezclando y va finalmente terminando en nuevas variedades o nuevas especies. Y finalmente el campo ha pasado por esta como, a lo mejor ya hay más conciencia, pero en lugares muy lejanos de ciudades todavía quedan como estos espacios. Pero cuando hablas con los agricultores, cuando hablas con el campesino, cuando hablas con gente que tiene realmente la semilla en la mano, termina con esta decisión siempre frente a ellos de o produzco más o produzco mejor.
¿sabes? Que es como la idea de hacer más pan o hacer mejor pan. Es decir, no porque tengas más producto disponible significa que va a ser igual de bueno. Y la gente evidentemente se pone en este conflicto, que eso es lo que no vemos a veces, ¿no? Porque cuando nos traen mazorcas orgánicas y venidas de no sé dónde y con todas estas como catalogaciones de sustentables y demás, pues es que en realidad es otra de las muestras más lindas de consumismo, que es ahora está bonito, es decir, usted no se sienta el diablo porque usted está consumiendo productos industrializados, disminuya su nivel de pecado, ahora consuma esto con estas nuevas 10,000 etiquetas, ¿no? Pero estas decisiones de los campesinos, de la gente que está dentro del campo, que sí está sosteniendo los pocos que quedan ya, por no ponerme fatalista, pero es que es realidad, o sea, en comparativa en estos 70 años, Héctor, nosotros hemos tenido la pérdida de prácticamente el 70% del campo en México. Y no por otra cosa, sino porque al final, pues la gente emigró a Estados Unidos, el sistema se quebró por completo, el Tratado de Libre Comercio vino a dar como estocada final en donde ya no va a haber prácticamente regreso, y entonces ves o vas a un país, a un lugar como Yucatán, ¿no? En donde prácticamente todos saben, mucha gente, españoles, van a Cancún, pero nunca pisan México en realidad, van solamente a una franjita pequeñita de lo que es México, que es Cancún, pero la península de Yucatán es tan grande que podría dar abasto o sea, es autosustentable, podría llegar a serlo. Pero cuando ves una planta en el camino, en la ciudad de Mérida, la ciudad más grande de la península, ves una planta de gruma, de procesamiento de maíz para hacer tortillas, que es la base de nuestra alimentación desde hace 2000 años, y entonces vas preguntando cómo está esta planta, que es una de las más grandes del mundo, es una de las 10 plantas procesadoras de maíz más grandes del mundo, porque de ahí produce para todo Sudamérica, para Centroamérica y parte de Sudamérica, ¿eh? O sea, esto está tremendo. Volteas a ver y no ves un solo metro cuadrado de terreno plantado con maíz. Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿de dónde viene entonces? Porque a lo mejor pues, tendría que llegar de algún lado. Dices, bueno, está bien, el mundo está así. Siguiente paso, te pones a investigar el maíz a lo mejor que venga del otro lado del país, de Sinaloa. Entonces, bueno, probablemente a lo mejor se queda en el país. No. ¿Sabes de dónde viene? De Nueva Orleans. Y entonces, es que es lamentable, es de llanto, es de frustración, es de dolor terrible, que en el momento en el que tú volteas a ver esta planta y luego volteas a ver el patrocinio de la misma empresa dueña de esta planta, Gruma, en los eventos de protección de la cocina mexicana, ya a mí me termina dando risa para generar endorfinas, ¿sabes? O sea, ya es un sistema de protección. ¿Para qué me pongo triste? Pues si de todos modos puedo seguir haciendo cosas si tengo endorfinas en mi cuerpo. Eso es lo que vivimos, y plantear una revolución finalmente significa decidir en casa, Héctor. Recomendaciones para la gente que está en casa hoy, todas, pero estas decisiones, esta última decisión que tiene el ama de casa en la compra, porque yo creo que es ahí donde está la economía y el cambio real, ¿no? El micro cambio, la micro transformación. Suena muy atópico porque por lo menos aquí en España ahora está muy de moda y tal, pero el cambio tiene que ser el consumo de proximidad sin ningún tipo de duda. Estos campos abandonados, yo aquí en España, por ejemplo, viene mucha mano de obra extranjera, ha habido muchísimos problemas en el campo, sobre todo también en tema de precio, que no salen rentables las cosechas. Creo que de aquí vamos a salir con un campo y un sector primario fortalecido, en el que se va a volver a cultivar de una forma bastante responsable. Y entonces yo lo que diría es que hay que buscar este consumo sin lugar a dudas de proximidad, porque creo que hemos dejado bastante patente y claro la importancia que esto conlleva. Y ahí sí que has dicho una cosa que no comparto. Este agricultor al que le dicen que utilizando estos productos de síntesis, estos fitosanitarios, estos pesticidas, va a sacar más cosecha
y más rendimiento, este señor, el día, él lo desconoce, pero el día que acepta y aprueba, está empezando a cavar su tumba como empresario. Correcto. Estoy de acuerdo. Y es la auténtica esclavitud. Sí, sí, sí. Y lo argumento. Este señor va a depender de por vida en la compra de unas semillas. De la misma empresa va a depender sus fitosanitarios y pesticidas, en la que año a año casualmente aparecen nuevas plagas, nuevos tratamientos, nuevos productos cada vez más caros, compras a precios carísimos un producto determinado que solo utilizas un 5% y el resto se queda en una estantería y jamás lo vas a volver a utilizar, por ejemplo, y vas a ser esclavo de un sistema en el que tú desconoces al momento que vas a empezar a trabajar con esta forma. Porque esta falta de biodiversidad que tú vas a generar en tu campo, cada vez vas a desnutrirlo más, cada vez vas a poner una porción de tierra totalmente inerte, sin ningún tipo de valor nutricional para la planta. Va a desaparecer un nitrógeno porque estás trabajando con monocultivo. Va a desaparecer un nitrógeno, un fósforo, un azufre, cualquier tipo de macronutriente y micronutriente, que son los alimentos básicos de la planta. ¿Cómo vas a conseguir alimentarlas? Con lo que la multinacional te venda para que tú pulverices. Es el círculo del mal, pues, es el círculo vicioso más grande que Entonces, existe en el campo. entonces hoy lo que pasa es que nos lo venden así Sí. y el mensaje del miedo es lo que más rápido compra un ser humano. Entonces, a esta gente y a todas las personas nos venden el mensaje del miedo y enseguida lo compramos. Entonces, esta gente, este mensaje del miedo llevado al campo, se les convence de una forma rapidísima, porque además a lo mejor te llevan a ver 4 explotaciones, que sí, que tienes muchísima planta y muchísima producción, pero seguramente son explotaciones de ellas propias, y les dirán, tu campo va a ser como este. Uh-huh. Y entonces es cuando ven que sacan más rendimiento, pero tienen unos costes totalmente disparados y, y que la vuelta atrás es muy complicada, porque volver atrás generalmente son 4 o 5 años. Pero Para, año a año, para poder recuperar, tendría que ser esa una franja de aproximadamente 4 o 5 años, para recuperar un suelo sano y poder sacar un buen producto y un buen alimento, no comida, un buen alimento. Entonces, ¿y qué ocurre? Que además es que cada año a año los entretienen con una cosa u otra. Y los convencen y acceden, y los convencen y acceden. Y así al final, al cabo de 2 décadas, el agricultor en cuestión, empobrecido, está ya casi en edad de jubilación y ya no le vayas a pedir cambios éticos que no los va a hacer. Y yo ese tipo de casos estoy harto de verlos por España, pero a cientos, porque además por mis trabajos, bueno, por determinados trabajos pasados, he visitado muchísimas explotaciones, conozco muy bien el perfil del agricultor español, del mundo del cereal, del mundo del olivo, del mundo de la verdura y hortaliza, lógicamente el perfil, ¿no? El perfil. Y es un perfil así. cambios necesarios. Me quedo, Héctor. Vamos a dejar la conversación en el Día Mundial de la Tierra. Es hoy, ¿verdad? Es hoy, es hoy, es hoy. Es hoy, Que a es. ver, Es un día viene muy bien. maravilloso. Tengo que mandar un mensaje a un amigo que ha sido papá Ah, y se ha adelantado él y me ha dicho, ¿qué día más bonito para que nazca mi hijo? Y digo, pues sí, es sí, precioso. y qué día, yo no me había dado cuenta hasta hace rato que me dijo una amiga y luego lo dijiste tú, qué día tan bonito para conversar tú y yo. Te agradezco mucho, Héctor, de verdad, Te quiero porque mucho, lo sabes, ¿no? yo también, y siempre te tengo en la cabeza, de verdad, no, esto no es esto un guayabazo, como le decimos aquí, esto no es de elogio gratuito. Cada vez que yo piso un suelo, pienso a ti. Cada vez que yo estoy en un terreno de alguna siembra, algún tema de semillas, te tengo aquí en la cabeza y diría, esto lo tendría que estar escuchando él. Y trato de absorberlo,
Porque probablemente como cocinero y como en las cosas que he decidido dedicarme, a lo mejor no está muy cercana estas cosas. Y también tienes que decidir tus batallas, güey. Ya no, hay veces que ya no, o sea, el lomo no está para soportar, ¿no? Pero yo digo, trato de poner atención cuando me explican cosas de semillas y del campo, porque es una responsabilidad moral, evidentemente, pero además para después poder en algún punto transmitírtelo y ser un canal para que sepas que de este lado también hay atención para el trabajo este que están haciendo y que de este lado también tienen eco las revoluciones. Siempre. Lo sé y Lalo, es súper importante trabajos como el tuyo y lo que haces, sé que donde vas piensas en mí, que pues, ahí están todos los mensajes que me mandas. Eh, el cocinero, el cocinero tiene que cocinar y el cocinero que quiere ser un buen cocinero se tiene que rodear de los mejores y eso es lo que generalmente sucede, ¿no? Antes ha saludado Quique da Costa. eh, eh, pues bueno, hay que rodearse de los mejores y no poder saber de todo, porque tenéis muchísimas cosas, tenéis vinos, tenéis técnicas, que al final vuestro trabajo es sacar técnica, cambiar platos, mejorar, etcétera, ¿no? Pero necesitáis esto, rodearos de los mejores y el agricultor, las agricultoras, lo que sí que necesitan es que el mediatismo que tiene un buen cocinero, que les difunda el trabajo, que difunda su trabajo ético, su trabajo responsable, porque al final eso lo único que hace es contagiar los buenos proyectos, ¿no? Al final la gente lo que busca es imitar, es copiar. Imitar un proyecto determinado, entonces cuanto más se difunda, cuanto más se conozca, afortunadamente ese anuncio que yo decía de televisión, vosotros sois el anuncio. Y un pequeño productor necesita de vosotros, porque tenéis un carácter mediático, os ha tocado a vosotros, el destino ha dicho que sea así, y tenéis que difundir al máximo el trabajo de la gente que hace bondad y que trabaja por la ética, porque al final vais a hacer que haya contagios, porque al mismo tiempo hay cocineros que os quieren imitar a vosotros. Bueno, pues a esparcir la idea de revolución, querido amigo. Seguiremos. Como siempre. Un Te día, mando un gran abrazo. eso te iba a decir, estoy convencido que un día nos volveremos a ver, nos abrazaremos de nuevo Sí. y ya sabes que me muero por ir a México y que siempre se me está truncando últimamente. En fin, Bueno, pero pues mira. volveré. Yo digo lo mismo a España, volveré. Así es que nos vemos muy prontito. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho a ti y a tu familia, de verdad, mil gracias. De Y nada, esta vuelta. conversación la dejaremos puesta en todas las redes, la grabamos, entonces la gran ventaja es que quedará como ahí. Te paso después los videos, evidentemente. Quedará ahí para efectos de irlo tomando para Qué nuestra bien, propia referencia. genial. Abrazo Muchísimas fuerte. gracias, Lalo. Un fuerte abrazo. Adiós, cuídate Cuídate mucho. mucho, cuidaos Beso, mucho. gracias.